ITESAL ha asistido a la jornada Los riesgos psicosociales desde distintas caras. En la mesa de debate en la que ha participado el responsable del área de prevención y medio ambiente, Jorge Val, la empresa zaragozana ha servido de referente en buenas prácticas preventivas. Las disciplinas de prevención son la medicina del trabajo, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología aplicada. Esta última que he mencionado, pues parece que en los entornos industriales me parece que no afectan este tipo de riesgos, que se hace más énfasis en la seguridad, en la higiene, que es el control ambiental de contaminantes y demás. ITESAL trabaja día a día para gestionar la energía emocional a través de su filosofía y cultura de empresa. Así, evita la aparición de efectos negativos en la salud física, psíquica o social relacionados con el estrés laboral de los trabajadores. Aparte de las encuestas que he comentado y demás, las evaluaciones de desempeño, donde se tiene muy en cuenta la opinión de los trabajadores, conforme a su puesto de trabajo, a la empresa, a un montón de temas que he comentado y de criterios, pues también tenemos temas implementados como la conciliación de la vida familiar, un proyecto de empresa saludable, el servicio médico de empresa. Dedicada al diseño, fabricación y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, ITESAL ha desarrollado su propio proyecto de empresa saludable que abarca la flexibilidad de los turnos de trabajo, la duración de las jornadas y la conciliación de la vida familiar.